Prepárate para una inmersión, en un caso que te va a dejar pensando por mucho tiempo, la historia de Issei Sagawa, un hombre que está rodeado de horror y de mucho misterio. Sagawa, un hombre japonés, cometió un acto terrible en París en 1981, asesinato y canibalismo. Exacto. En este deep dive vamos a ir más allá de los detalles de su crimen. Vamos a intentar comprender las complejidades que rodean este caso, tanto a nivel psicológico como cultural. Para empezar, debemos viajar a la infancia de Sagawa en Kobe, Japón. Aparentemente era un estudiante brillante, pero ya desde muy temprana edad albergaba una obsesión bastante perturbadora por las mujeres occidentales. Una obsesión que nos hace preguntarnos, ¿qué se esconde en la mente de alguien capaz de albergar deseos tan oscuros? Sagawa confesó haber tenido fantasías caníbales desde niño, incluso describiendo un sueño donde sus padres servían a su hermano como comida. ¿Cómo analizarías estas primeras señales? Es un enigma que nos enfrenta a la naturaleza misma del mal. Es difícil determinar si estos sueños eran una premonición de su futuro o simplemente una manifestación de deseos reprimidos. Lo que sí sabemos es que al mudarse a París para estudiar literatura, la obsesión de Sagawa pareció intensificarse y encontró la ciudad de las luces el escenario perfecto para su descenso a la oscuridad. Y es precisamente en París, en 1981, donde la tragedia se cruza con el macabro. Sagawa, actuando con premeditación, invitó a René Hardeveld, un estudiante holandés, a su apartamento por el pretexto de hablar sobre literatura. Pero como sabemos, sus intenciones eran mucho más siniestras. Correcto. Sagawa veía en René la encarnación de cualidades que él deseaba: belleza, salud, una vitalidad que contrastaba con su propia autoimagen de debilidad e insignificancia. La erigió como su víctima, como un objeto para saciar sus deseos más oscuros. La noche del 11 de junio, la tragedia se desató. Sagawa, armado con un rifle calibre 22, le disparó a René por la espalda, arrebatándole la vida en un instante. Lo que siguió fue un acto de barbarie que desafía nuestra comprensión. Los detalles del crimen son escalofriantes. Sagawa describió el acto con una frialdad desconcertante, comparando la carne humana con el atún y describiendo la grasa como similar al maíz. Es como si hubiera disociado por completo el acto, la persona viendo a René solo como un objeto para satisfacer su macabro apetito. Y después de cometer este acto atroz, intentó deshacerse de los restos de René en el bosque de Boulogne, un intento fallido que afortunadamente condujo a su captura por parte de las autoridades francesas. ¿Qué te parece más impactante de la reacción de Sagawa después del crimen? Sin duda, su falta de remordimiento. En sus declaraciones no hay rastro de culpa o arrepentimiento, solo una especie de fascinación clínica por el acto que cometió. Describe todo con lujo de detalles sin mostrar ninguna emoción o empatía por René. Es un vacío moral que resulta profundamente perturbador. Totalmente de acuerdo. Y este vacío moral es lo que hace que su caso sea aún más complejo, porque nos obliga a cuestionar cómo puede un ser humano llegar a tal grado de deshumanización. ¿Es una condición innata o un proceso gradual de corrupción? Esa es una pregunta que la psicología y la criminología han intentado responder durante décadas. Lo que sí sabemos es que la mente humana es un laberinto lleno de recovecos oscuros que a veces preferiríamos no explorar. Y en el caso de Sagawa, esos recovecos parecen ser particularmente profundos y perturbadores. Pero antes de adentrarnos más en la mente del criminal, debemos entender el curso que tomó la justicia o la falta de ella después de su captura. El juicio de Sagawa se convirtió en un circo mediático atrayendo la atención mundial. La defensa, financiada por su adinerada familia, argumentó que padecía una enfermedad mental, una locura que le impedía comprender la gravedad de sus actos. ¿Te sorprende que esta estrategia se utilizara en un caso tan brutal? Sinceramente no me sorprende. La locura como defensa legal siempre ha sido un tema bastante controvertido, pero en este caso, donde los detalles son tan escabrosos, resulta aún más inquietante. Me pregunto si realmente se puede alegar locura cuando hay tanta premeditación y planificación en el crimen. Es una pregunta compleja. Las leyes y la percepción de la enfermedad mental varían mucho entre culturas. En Francia, donde ocurrió el crimen, el sistema legal se basa en el concepto de responsabilidad penal, mientras que en Japón el enfoque es más hacia la rehabilitación del individuo. Y esa diferencia cultural jugó un papel crucial en el destino de Sagawa. Su padre, un hombre poderoso e influyente, logró asegurar su traslado a Japón, argumentando que la salud mental de su hijo se estaba deteriorando en la prisión francesa. ¿Qué te parece esta maniobra? ¿Fue una estrategia legal legítima o una forma de eludir la justicia? Es difícil decirlo con certeza. Algunos podrían verlo como una muestra de amor paternal, mientras que otros lo interpretarían como una manipulación del sistema legal. Lo que sí sabemos es que esta transferencia a Japón abrió la puerta a la posterior liberación de Sagawa gracias a una serie de tecnicismos legales. Hablando de tecnicismos legales, me gustaría que profundizáramos un poco más en ese aspecto. ¿Podrías explicarnos cuál fue el tecnicismo específico que permitió la liberación de Sagawa de un hospital psiquiátrico japonés? Es difícil de comprender cómo un hombre que cometió un acto tan atroz pudo volver a caminar en libertad. Claro, el tecnicismo en cuestión se refiere a la forma en que las autoridades francesas transfirieron el caso a Japón.
Aparentemente no se realizó una solicitud formal de extradición, lo que creó un vacío legal que permitió a los abogados de Sagawa argumentar que su detención en Japón era ilegal. Es decir, que un error burocrático o tecnicismo le abrió las puertas de la libertad a un asesino y caníbal. Es una idea que cuesta asimilar. Y lo más perturbador es que tras su liberación, Sagawa no se recluyó en el anonimato, sino que se convirtió en una especie de figura pública en Japón. Exacto. Su historia, lejos de generar rechazo, despertó una fascinación morbosa en la sociedad japonesa. Apareció en programas de entrevistas, escribió reseñas de restaurantes, incluso protagonizó una película erótica. Es como si su infamia se hubiera transformado en una forma de celebridad. Es una realidad difícil de digerir. ¿A qué crees que se debe esa fascinación por Sagawa? ¿Es simple morbo, falta de empatía o hay algo más profundo en juego? Creo que hay varios factores en juego. Por un lado está el morbo, la atracción por lo prohibido y lo grotesco. Por otro lado, creo que hay una cierta fascinación por la mente criminal, por intentar comprender las motivaciones de alguien capaz de cometer un acto tan atroz. Y quizás también hay un elemento de voyerismo, el deseo de mirar a través de la ventana de la maldad, de asomarse al abismo sin caer en él. Pero más allá de la fascinación que pueda despertar, no podemos olvidar que Sagawa fue un criminal que nunca pagó por sus crímenes. Cierto. Y su caso nos obliga a reflexionar sobre los límites de la justicia, sobre la delgada línea que separa la libertad de la impunidad. Y también sobre la responsabilidad de la sociedad a la hora de lidiar con individuos como Sagawa. Su liberación, su posterior celebridad, nos dice mucho sobre nuestras contradicciones, sobre nuestra fascinación por lo oscuro y lo prohibido. Su historia es un espejo que refleja nuestras propias sombras, nuestros miedos más profundos y nuestras fascinaciones más ocultas. Y hablando de reflejos, la sombra de Sagawa se extendió más allá de las fronteras de Japón. Su caso inspiró canciones de bandas como The Stranglers, Rolling Stones e incluso la banda de death metal Cannibal Corpse. El arte a menudo se nutre de lo oscuro y lo controvertido, pero en este caso la inspiración parece rozar la glorificación del horror. Es un tema delicado que nos obliga a preguntarnos ¿dónde está el límite entre la expresión artística y la banalización del mal? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero lo que sí sabemos es que la historia de Sagawa sigue resonando en la cultura popular como un recordatorio de que la oscuridad puede manifestarse en las formas más inesperadas. Y esa resonancia se amplificó en 2017 con el estreno del documental Caniva, que ofrece una mirada aún más íntima y perturbadora a la mente de Sagawa. ¿Qué te pareció este documental? ¿Crees que aporta algo nuevo a la comprensión del caso? ¿O se limita a explotar el morbo que rodea la figura de Sagawa? Caniva es un documental complejo y controvertido. Por un lado nos acerca a la mente de Sagawa de una forma que ningún otro medio ha logrado, permitiéndonos escuchar sus reflexiones sobre sus actos y sus deseos más oscuros. Pero por otro lado, también se le ha criticado por dar voz a un criminal sin ofrecer un contrapunto crítico o una contextualización adecuada. Es decir, que el documental corre el riesgo de convertirse en una plataforma para la narrativa de Sagawa sin ofrecer una perspectiva crítica que ayude al espectador a procesar la información. Exacto. Es importante ver Caniva con un ojo crítico, teniendo en cuenta las posibles intenciones de los directores y la falta de una voz que represente a las víctimas o a la sociedad en general. Caniva, al igual que la propia historia de Sagawa, nos confronta con una serie de dilemas éticos y morales. ¿Hasta qué punto podemos explorar la mente de un criminal sin caer en la glorificación o la banalización del mal? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la búsqueda de la verdad y el respeto por las víctimas? Son preguntas complejas que no tienen respuesta fácil. Lo que sí sabemos es que la historia de Sagawa nos obliga a confrontar la oscuridad que habita en el corazón humano, a reflexionar sobre los límites de la justicia y a cuestionar nuestra propia fascinación por lo macabro. Y esa reflexión nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Puede alguien como Sagawa, alguien que ha cometido un acto tan monstruoso, ser realmente rehabilitado? ¿O la oscuridad que lo impulsó a cometer ese acto estará siempre presente acechando bajo la superficie? Esa es una pregunta que ha dividido a psiquiatras y criminólogos durante décadas. No hay una respuesta única, ya que cada caso es único y complejo. Lo que sí podemos afirmar es que la rehabilitación, si es posible, debe basarse en un profundo arrepentimiento y en una sincera voluntad de cambio por parte del individuo. En el caso de Sagawa, esa voluntad de cambio parece estar ausente. Sus declaraciones, incluso después de décadas, siguen mostrando un arrepentimiento y una fascinación inquietante por sus propios actos. Es cierto, y esa falta de remordimiento es lo que hace que su caso sea aún más perturbador. Nos recuerda que la maldad puede manifestarse de formas que desafían nuestra comprensión, que el monstruo no siempre tiene la apariencia que esperamos. Su muerte en 2022, a la edad de 73 años, podría verse como un cierre a este capítulo tan oscuro. Pero me pregunto, ¿realmente podemos hablar de un cierre cuando su legado sigue siendo tan perturbador? Es cierto, la muerte de Sagawa no abordó sus actos ni las preguntas que su caso plantea. Su historia nos sigue interpelando, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana y la fragilidad de la justicia.
y nos recuerda que la línea que separa la civilización de la barbarie puede ser más delgada de lo que nos gustaría creer. ¿Crees que la muerte de Sagawa por causas naturales y sin haber cumplido una condena real por sus crímenes ofrece algún tipo de consuelo o cierre a las víctimas y a la sociedad en general? Es una pregunta difícil y creo que la respuesta es muy personal. Para algunos, la muerte de Sagawa puede representar un tipo de justicia cósmica, la idea de que nadie escapa a su destino final, pero para otros, especialmente para aquellos que fueron directamente afectados por sus actos, la falta de una verdadera condena puede generar una sensación de frustración e impotencia. Es comprensible. Y esa sensación de frustración nos lleva a otra pregunta inquietante. ¿Qué podemos hacer como sociedad para prevenir que casos como el de Sagawa se repitan? ¿Hay alguna forma de identificar y tratar a individuos con tendencias tan oscuras antes de que cometan actos atroces? Es un desafío complejo que involucra múltiples disciplinas: psicología, psiquiatría, criminología, sociología. No existe una solución mágica, pero la investigación y la prevención son claves. Detectar señales de alerta en la infancia o ofrecer tratamiento a personas con trastornos mentales, crear un entorno social que fomente la empatía y el respeto son solo algunas de las medidas que podríamos tomar. Medidas que sin duda requieren un compromiso a largo plazo por parte de la sociedad, porque la historia de Sagawa no es un caso aislado, es un síntoma de una serie de problemas que nos afectan a todos. Exacto. La violencia, la deshumanización, la fascinación por lo macabro son temas que debemos abordar con seriedad sin caer en la sensacionalización o la banalización. Y hablando de banalización, me parece importante recordar que a pesar de la fascinación mediática que despertó Issei Sagawa, fue un criminal que cometió un acto horrible. No debemos permitir que su historia se convierta en un espectáculo morboso o en una excusa para la fascinación por lo grotesco. Estoy totalmente de acuerdo. Debemos recordar a René Hartwell, la víctima de este crimen, y a todas las personas que han sufrido a manos de la violencia y la crueldad. Su dolor no debe ser olvidado ni trivializado. Es fundamental mantener viva la memoria de las víctimas, honrar su dignidad y exigir justicia en su nombre. Y también es importante usar la historia de Sagawa como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias sombras, sobre los rincones oscuros de la naturaleza humana que a veces preferimos ignorar. Porque al final, la historia de Sagawa no es solo la historia de un monstruo, sino un reflejo de nuestra propia humanidad con sus luces y sus sombras. Y esa es una reflexión que nos debe acompañar mucho después de terminar este Deep Dive. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la oscuridad. Y recuerda, la búsqueda de la verdad, la justicia y la comprensión nunca termina.